Buenos días, hoy conversaremos sobre neuropatías periféricas. En la primera diapositiva vamos a recordar las diferentes localizaciones de la lesión en las neuropatías periféricas. Las tenemos numeradas. En el número 1, la lesión está a nivel de las astas anteriores, que son las astas motoras de la médula. Aquí se produce la neuronopatía motora espinal. En el número 2 es a nivel de raíces anteriores, produciéndose la llamada radiculopatía motora. 3, la localización está en el ganglio raquídeo, en el ganglio de raíz dorsal, que es un compromiso básicamente sensitivo. Y 4, en el nervio motor, en el nervio periférico. Veamos ahora, uno por uno, cada una de estas localizaciones. Como hemos dicho, cuando la lesión yace en el asta anterior, se produce la neuronopatía motora espinal. Aquí hay un compromiso de la motoneurona periférica, de la segunda neurona. ¿Qué va a dar lugar? Va a dar lugar a una disminución progresiva de la fuerza muscular, que lleva a una discapacidad absoluta y una pérdida de la capacidad inhibitoria muscular, que lleva a una exaltación de los reflejos, por ejemplo. Como ejemplo de esta enfermedad es la esclerosis lateral amiotrófica, que es la enfermedad que padece el famoso científico Hawkins. Hasta aquí tenemos lo siguiente, que la neuronopatía se presenta la lesión a nivel del asta motora de la médula. Es una neuropatía, por lo tanto, motora. Y se conoce como enfermedad de la neurona motora. Pero también, como están viendo en este esquema, también puede estar localizado a nivel del ganglio raquídeo. Se trata entonces de una neuropatía de tipo sensorial y se conoce como ganglionopatía. ¿Cuáles serán las etiologías de esta ganglionopatía? Tenemos una lista en esta diapositiva, empezando por los síndromes paraneoplásicos. Ustedes saben que los síndromes paraneoplásicos se van a presentar no por metástasis a partir de una neoplasia maligna, sino por la respuesta del organismo contra esta masa tumoral. Y la respuesta es de tipo autoinmune. Es por eso que el síndrome paraneoplásico es una patología de tipo autoinmune. Otras causas. Tenemos el síndrome de Sjögren, ahí encontraremos el ojo seco, xerostalmia y xerostomía. También cuando se usan algunos quimioterápicos como el cisplatino, que es un quimioterápico que se usa para carcinomas, carcinoma de pulmón, carcinoma de ovario. Toxicidad por vitaminas, la vitamina B6, y puede estar asociada a causas infecciosas como la infección por el VIH. Aquí estamos hablando de la neuronopatía sensorial asociada a VIH. También puede no determinarse causa alguna, denominándose como neuropatía idiopática sensorial. Sigamos con las localizaciones. Número 2. Raíces anteriores. La llamada radiculopatía motora. Un ejemplo de esto es la polirradiculoneuropatía, la polirradiculoneuritis. Si es de tipo autoinmune, inflamatorio, agudo, es el síndrome de Guillain-Barré. Aquí va a haber una disminución de la fuerza que va de abajo hacia arriba. Es una parálisis de tipo ascendente, que también involucra compromiso de la sensibilidad y compromiso de los reflejos osteotendinosos, y también síntomas autoinmunes. Aquí hay un ataque bilateral y simétrico de múltiples raíces anteriores. Ya en la ubicación número 3, cuando hay compromiso del ganglio de la raíz dorsal, por ejemplo en el herpes zóster, que es la reactivación de la varicela zóster latente. El virus queda latente luego que se ha producido la varicela y puede
eventualmente puede manifestarse, puede reactivarse, pero ya en forma de herpes zóster. Aquí se manifiesta externamente. A lo largo de un dermatoma vamos a ver lesiones vesiculares muy dolorosas sobre una base de tipo eritematoso. Se presenta una neuropatía herpética que puede dar lugar a la neuralgia herpética, que es muy dolorosa y a veces refractaria al tratamiento. Por último, la cuarta localización ya es a nivel de los nervios motores. Aquí hablamos de la neuropatía motora. Por ejemplo, por diabetes mellitus. Hay una polineuropatía. La polineuropatía la identificamos porque el compromiso es primordialmente en miembros inferiores. Y no solamente eso, sino a nivel distal. Es en miembros inferiores y a nivel distal y es simétrico. Si hay una polineuropatía, también debe haber una mononeuropatía. La mononeuropatía se divide en dos grupos. Una mononeuropatía es focal. ¿Qué va a comprometer? Va a comprometer los oculomotores. Tienen el 3, el 4 y el 6 y también, además, el séptimo par. Esa es la mononeuropatía focal. Muchas veces el paciente acude, debuta en la clínica de la enfermedad con esta complicación. Ni enterado que era diabético, y cuando se le pide una glicemia está en rango de diabetes. Por eso que a todo paciente que presente parálisis facial o parálisis ocular se le debe, dentro de los exámenes bioquímicos, pedir una glicemia. También vamos a encontrar una mononeuropatía múltiple o multiplex. Aquí la lesión es de múltiples nervios en una distribución asimétrica. Podríamos encontrar, por ejemplo, compromiso de los nervios intercostales y el paciente presentará dolor torácico de tipo migratorio. No olvidemos entonces que cuando hablamos de polineuropatía periférica, estamos hablando de una debilidad muscular, pero distal. Si encontramos una debilidad muscular de tipo proximal, de localización proximal, aquí esto se refiere más a miopatías. Habría que plantear la polimiositis, donde hay compromiso a nivel de la cintura escapular, a nivel de la cintura pelviana, pero es proximal. Hay enfermedades, por ejemplo, como las enfermedades tiroideas, hipertiroidismo. En hipertiroidismo el paciente puede acudir por debilidad de miembros inferiores, de predominio distal. El paciente tiene dificultad para, una vez que está sentado, poder incorporarse. Ya hay dificultad también para la marcha. Pero también esto se debe a una polineuropatía periférica. Pero también el paciente con hipertiroidismo puede venir por debilidad proximal. Y en este caso estamos hablando de una miopatía de tipo tirotóxico. Aquí tenemos otro esquema respecto a las neuropatías periféricas. Son afecciones del sistema nervioso en diferentes niveles: raíces, ganglios raquídeos, plexos, fibras nerviosas, que puede ser de índole degenerativo, puede ser también de causa inflamatoria. Aquí hay dos localizaciones: o hay compromiso de los axones, lo que se conoce como axonopatía, o hay compromiso de la médula misma, que se conoce como mielopatías. Estamos viendo aquí, por ejemplo, una compresión de la médula. Entonces ya podemos pasar a la definición de neuropatía periférica. Son trastornos persistentes, son motores, sensitivos y autonómicos. Motores, que va al compromiso de las asas anteriores de la médula y que puede llegar hasta el tallo encefálico. Sensitivos, compromiso de las astas posteriores. Y también de las neuronas autonómicas periféricas.
Todo esto puede expresarse clínicamente por un cuadro clínico que luego lo vamos a ver. Puede dar alteraciones características en la electromiografía que van a denotar afección axonal periférica o de las estructuras de soporte o de ambos. Repasemos los términos. Polineuropatía. Aquí la palabra clave para reconocer una polineuropatía es que es bilateral, es simétrica, bilateral y es a predominio distal. Eso desde el punto de vista motor. Y además va a estar acompañado de compromiso sensitivo. El paciente se va a quejar de parestesias. La mononeuropatía afecta un solo nervio periférico. La mononeuropatía focal, ya saben, los oculomotores 3, 4 y 6, pares craneales y además el séptimo par. La mononeuropatía multiplex. Aquí va a haber afección de varios nervios periféricos que pueden darse en un tiempo determinado o en periodos diferentes, que puede ser unilateral o que puede ser bilateral. De ahí la diferencia entre la mononeuropatía multiplex y la polineuropatía periférica, mientras que la polineuropatía periférica es bilateral simétrica, la mononeuropatía multiplex puede ser unilateral, puede ser asimétrica. Las plexopatías. Aquí hay afección de los plexos braquiales y lumbosacro. Las radiculopatías. Afección simple o múltiple de las raíces nerviosas. Neuropatías craneales. Lo que hemos manifestado, la parálisis de los oculomotores o del séptimo par, que luego van a ser revisadas. Pasemos ahora al cuadro clínico de neuropatías periféricas. ¿Cómo yo hago el diagnóstico clínico de una neuropatía periférica? En cuanto a los síntomas motores, el paciente va a hablar de una debilidad que va a estar predominantemente en miembros inferiores y va a ser de predominio distal. Va a haber dificultad para incorporarse estando sentado para pararse y va a haber dificultad para la marcha. Aquí aparece lo que se llama marcha de tipo taconeante por la debilidad distal y que puede llegar en casos ya extremos a la llamada marcha en caballo de paso por la gran debilidad distal del paciente. Para no arrastrar los pies tiene que levantar alto la rodilla y semeja la marcha de un caballo de paso. Además hay temblor de acción y postural, se queja de calambres musculares. En cuanto a los signos podemos encontrar, además de la disminución de la fuerza, además de la paresia, que es simétrica, que es bilateral, hay disminución del tono muscular y hay disminución de los reflejos osteotendinosos, que puede llevar a la abolición de los reflejos. Es decir, estamos hablando acá de un síndrome de segunda neurona, donde hay debilidad muscular acompañada de ¿qué? De hipotonía muscular, acompañada de ¿qué? De hiporreflexia o arreflexia osteotendinosa. Y se puede evidenciar también la presencia de fasciculaciones. Y el trofismo va a estar comprometido, va a haber una disminución del trofismo muscular. En cuanto a las manifestaciones de tipo sensitivo, el paciente se queja de parestesias. Luego veremos la definición de parestesias. Menciona que tiene la sensación de hormigueo, corriente eléctrica, calambre. Luego, sensación de opresión muscular, espasmos musculares, adormecimiento y dolor urente, dolor profundo. También puede haber la manifestación de calor. Le quema la planta de los pies, le queman los pies, o si no hay frío, sensación de frialdad.
Y cuando se examina los pies no están fríos. Entonces vemos que eso no es de tipo vascular, sino que esto es neuropático. Es necesario hacer esa diferenciación del tipo de molestia, porque hay unos fármacos que sirven más para una cosa que para otra. Hay un fármaco que se ve que va a disminuir el ardor en los pies y otro fármaco que va a disminuir la sensación de frialdad de los pies, que luego ya veremos cuando hagamos el tratamiento correspondiente. Podemos encontrar también ataxia y hay una alteración de las pruebas de coordinación y una disminución de la sensibilidad. La sensibilidad tanto superficial como profunda. Ya saben que la sensibilidad superficial abarca lo que es táctil, térmica y dolorosa. Y la sensibilidad profunda, lo repasamos así rapidito, tenemos en primer término la cinética. Simplemente le pido al paciente que cierre los ojos y empiece a mover el dedo gordo del pie. Y le pregunto qué siente. Y me va a decir, me está moviendo el dedo gordo. Entonces la cinética está adecuada. Luego, dirijo el dedo gordo hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y la izquierda, y le pregunto al paciente, ¿qué estoy haciendo? Entonces dirá, está llevando mi dedo gordo hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y hacia la izquierda. Eso se llama batiestesia, que es parte de la sensibilidad profunda. Luego pongo pesos diferentes sobre las piernas, estoy evaluando la varognosia. Y cuando presiono, hago presión sobre las pantorrillas, evalúo la varestesia, la noción de la presión. Y no olvidarse de utilizar el diapasón para evaluar la palestesia. Todo esto implica el examen de la sensibilidad profunda, que también va a estar alterada en caso de neuropatía periférica. Luego puede presentar disestesia, vamos a ver la diferencia entre disestesia y parestesia, y aumento del dolor, la hiperalgesia. Aquí vamos a aclarar algunos términos. Parestesia es la sensación anormal de los sentidos o de la sensibilidad general que se traduce, como había manifestado, en una sensación de hormigueo, de adormecimiento, que no requiere un estímulo previo y que se produce por una alteración del sistema nervioso, sea periférico, pero también central, pero sobre todo periférico. A diferencia de disestesia, que viene del griego dis, que es dificultad, y aistesis, que es sensibilidad. Aquí va a haber, frente a un estímulo, a diferencia de la parestesia que no requiere estímulo, la disestesia sí requiere estímulo. ¿Y cuál va a ser la respuesta a este estímulo? O es una respuesta dolorosa, una respuesta desagradable y exagerada, o simplemente va a haber una insensibilidad frente a este estímulo. Luego tenemos hipoalgesia, una disminución del dolor, hiperestesia, que es un incremento. Cuando decimos hiperalgesia nos referimos a un incremento de la sensibilidad dolorosa. En cambio, cuando hablamos de hiperestesia nos estamos refiriendo a un incremento de la sensibilidad de tipo global, tanto táctil, térmica como dolorosa. Anestesia, aquí no hay sensación. Hipoestesia, una disminución de la sensibilidad. Hiperalgesia, un incremento del dolor. Decíamos que también puede presentarse una ataxia, entendiéndose por ataxia que es la descoordinación. La ataxia puede ser cerebelosa, puede ser vestibular o también propioceptiva. En este caso nos interesa la ataxia propioceptiva. La ataxia propioceptiva puede darse ya sea por lesión de los nervios periféricos, por las polineuropatías, pero también por lesión de las vías sensitivas a nivel de los cordones posteriores, o también una lesión talámica. En el TAVES, por ejemplo, la sensibilidad
estereoceptiva está normal y la sensibilidad profunda está abolida. La maniobra de Romberg va a ser positiva. Se coloca al paciente de pie, se le pide que junte los pies, que cierre los ojos y va a haber una tendencia a caerse. Eso significa un Romberg positivo. Esta es la marcha de caballo de paso. Lo que le decía, como hay una gran debilidad distal de los pies, para no arrastrarlos, el paciente tiene que levantar más de la cuenta la rodilla, semejando a la marcha del caballo de paso. En cuanto a las pruebas de coordinación, la metría, ¿se acuerdan de la prueba índice-nariz? O índice-nariz o talón-rodilla. La metría, el paciente la realiza normal, con los ojos abiertos, pero hay una alteración al realizar con los ojos cerrados. Hay dismetría solo con ojos cerrados. Y esto ocurre porque al evaluar la metría con los ojos abiertos, el paciente corrige, ayudándose por la vista. Esto ya no se da cuando cierra los ojos. En cambio, la sinergia y la diadocinesia son normales. La neuropatía no solamente tiene un cuadro motor sensitivo, sino también autonómico. Vamos aquí a hacer una revisión breve de las manifestaciones autonómicas por aparatos y sistemas cardiovasculares. Aquí lo que hay que buscar es hipotensión ortostática. Ver el cambio de presión de la posición echado a la posición sentado. Si hay una caída mayor de 10 milímetros de la presión sistólica, estamos hablando de hipotensión ortostática. Y también buscar taquicardia sinusal en reposo. Y el paciente puede quejarse de palpitaciones. En el aparato digestivo, dispepsia, náuseas y vómitos, diarrea alternada con estreñimiento, una diarrea acuosa de predominio nocturno. Puede haber también trastorno del ritmo cardíaco dentro del grupo de manifestaciones cardiovasculares. En el aparato génito urinario, el paciente puede hacer globo vesical, incontinencia urinaria, una incontinencia urinaria por rebosamiento. También puede llevar a una disminución de la libido, una disfunción de tipo sexual. Además tenemos otras manifestaciones autonómicas: alteración de la sudoración, atrofia de la piel y de las uñas, inclusive pérdida de la pilosidad. Es como si la persona se estuviera afeitando cuando no lo hace. Úlceras plantares. Aquí puede llevarse una sequedad de la piel, una sequedad que predispone a la formación de fisuras y también de úlceras. Y las úlceras plantares también se dan porque al nivel de la planta de los pies, la neuropatía va a llevar una disminución del trofismo de la masa muscular. Y al haber una disminución del trofismo de la masa muscular, las cabezas de los metatarsianos actúan como cuerpo extraño y pueden producir un proceso isquémico local por compresión constante y llevar a la formación de úlceras plantares. Y las lesiones osteoarticulares se deben también a la neuropatía, a la deformación, a la presentación, por ejemplo, de subluxaciones. Se va a ver una deformación de la estructura del pie. Tenemos aquí una lista de neuropatías periféricas, de causas de neuropatía periférica que cursan con alteraciones autonómicas, además de diabetes mellitus, amiloidosis, el síndrome de Guillain-Barré, el uso de vincristina, este quimioterápico que usan mucho los hematólogos,
porfiria aguda intermitente o asociada a VIH. En porfiria aguda intermitente, pacientes de sexo femenino que acuden por dolor abdominal, y en el plan de trabajo no se encuentra absolutamente nada. Entonces, en este caso, el perfil del paciente mujer joven y que tiene un cuadro psiquiátrico, lo que uno tiene que ver si hay alteración del color de la orina frente a la exposición de la luz solar. Si adquiere un color como chicha morada, está a favor de porfiria aguda intermitente. Pasemos ahora a la clasificación de las neuropatías periféricas. Ya sabemos que es una neuropatía periférica, cómo es el cuadro clínico, dónde está la lesión. Ahora voy a ver las enfermedades, pero agrupadas, de acuerdo a una clasificación, de acuerdo a diferentes parámetros, para luego proponer etiología en función del cuadro clínico, en función de las variables epidemiológicas. Tengo aquí en primer término las neuropatías asociadas con enfermedades endocrinas y renales. Todo paciente que llega con una historia de neuropatía periférica de grado variable, tenemos que buscar en primer término si hay una enfermedad sistémica de fondo. En este caso, una endocrinopatía, enfermedad renal, estamos refiriendo a enfermedad renal que está produciendo uremia. Neuropatía hipotiroidea, hipotiroidismo. El hipotiroidismo puede producir una polineuropatía periférica, debilidad de miembros inferiores, de predominio distal. Lo mismo en la uremia, paciente con IRC, paciente con enfermedad renal crónica, con insuficiencia renal, puede también desencadenar una polineuropatía periférica. El segundo grupo, neuropatías inflamatorias o mediadas inmunológicamente. Acá tenemos las polineuropatías inflamatorias agudas. Y el representante de este grupo, sin duda, es el síndrome de Guillain-Barré. Luego tenemos el síndrome Miller-Fisher, que es una forma, una variante de Guillain-Barré, la neuropatía axonal motor aguda, la neuropatía axonal motor y sensitiva aguda, la neuropatía sensitiva aguda o ganglioneuritis, la neuropatía autonómica aguda. Aquí en el grupo, siguiendo con este grupo, están las polineuropatías inflamatorias crónicas. Está la polineuropatía desmielizante inflamatoria crónica, la neuropatía desmielizante asociada con cuerpos anti-MAG, que es la glicoproteína asociada a la mielina. Neuropatía motora multifocal, la neuropatía sensitiva asociada con anticuerpos contra la GD1, el gangliósido GD1B, que también se encuentra en la esclerosis múltiple, y gangliósido disialocil. Neuropatía sensitiva asociada con anticuerpos antisulfatide, neuropatía sensitiva paraneoplásica asociada con anticuerpos intracelulares como el anti-U. Y no hay que olvidarse también de la neuropatía vasculítica no sistémica o asociada con enfermedad sistémica. Siguiendo con la clasificación están las neuropatías infecciosas, asociadas a virus como citomegalovirus, que se da en personas inmunocomprometidas, herpes simple, el herpes zóster que ya hemos visto, virus de hepatitis B, hepatitis C, el virus VIH tipo 1. Las neuropatías infecciosas pero bacterianas. Aquí la enfermedad de Lyme, ¿se acuerdan la enfermedad de Lyme? Transmitida por la Borrelia burgdorferi, siendo la garrapata el vector, el Ixodes. Esta enfermedad de Lyme tiene tres etapas: eritema, la etapa de eritema, la etapa de la linfocitoma y finalmente la acrodermatitis. También la difteria, la lepra, la enfermedad por Chagas, que aquí
Es endémica en nuestro país, en la zona del Tami, Tacna, Arequipa, Moquegua, Ica, siendo el centro Arequipa. Neuropatías asociadas con tumores, neuropatías paraneoplásicas. Tienen ahí la sensitiva asociada con anticuerpos anticelulares anti-U, motora paraneoplásica, el síndrome neuropatía mieloma y POENS. El POENS, aquí el POENS consiste en un cuadro de polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, componente M y alteraciones en la piel. El paciente puede presentar pigmentación y hirsutismo y particrosis exagerada. También tenemos amiloidosis primaria, neuropatías asociadas con gamapatías monoclonales, entre otras. El grupo también de las neuropatías hereditarias. Ahí la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth es muy frecuente dentro de las enfermedades hereditarias en Estados Unidos. Tiene la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth de tipo 1B, donde hay una mutación en la glicoproteína de la proteína de mielina 0. Neuropatía hereditaria con predisposición a parálisis de presión, enfermedad de Charcot-Marie-Tooth tipo X, enfermedad de Eyring-Sotas, etc. Las neuropatías traumáticas por atrapamiento. Un ejemplo clásico de esto es el síndrome del túnel carpiano, que hablaremos al final de esta charla. También hay compromiso del nervio cubital, radial, ciático, tibial, etc. Toxinas también pueden causar neuropatías. Tenemos el arsénico para aquellos quienes trabajan en fundiciones o en industrias donde elaboran los elementos para la electrónica, pueden presentar intoxicación por arsénico y derivar en una neuropatía por plomo, mercurio, organofosforados, platino, talio. También de causa nutricional, ahí donde está la cabeza la deficiencia de la tiamina. B12, B6, la vitamina E. Drogas, hay una lista de medicamentos que pueden producir neuropatía, donde hay que destacar a la dapsona, a la miogarona, antibióticos como metronidazol, nitrofurantoína. Causas idiopáticas, mononeuropatías idiopáticas. La mielopatía, hemos visto la mielopatía cuando hay una afección directa sobre la médula. Puede ser por diferente etiología. Aquí tienen los tumores que pueden estar por fuera de la dura madre o de la meninge, son extradurales o intradurales. Pueden ser de etiología benigna o maligna. También otras, mencionando algunos tumores benignos como el quiste sinovial, tumores malignos, mieloma múltiple, linfoma, extramedulares el neurofibroma, intramedulares el astrocitoma. Otras etiologías, fracturas, malformaciones arteriovenosas, infecciones, virales, bacterianas, hongos, parásitos. La mielitis transversa, esta patología, donde va a haber una gran disminución de la fuerza en miembros inferiores, que aparece de pronto y que tiene un curso bastante progresivo. Encefalitis aguda desmielizante, donde está la esclerosis múltiple. Recordando la esclerosis múltiple, la tríada, donde hay debilidad muscular, donde hay neuritis óptica y también un cuadro de compromiso de la esfera cognitiva. Tóxica, nutricional metabólica, degenerativas, vasculares, entre otras. Las polineuropatías periféricas, que son
como hemos visto en miembros inferiores de predominio distal, pueden ser hereditarias o pueden ser adquiridas. Además, pueden ser agudas, hasta 4 semanas. Ahí el ejemplo es de etiología inflamatoria, el síndrome de Guillain-Barré. Subaguda de 4 a 8 semanas y crónica más de 8 semanas. Tienen ahí la etiología de las polineuropatías simétricas agudas para ver cómo es el compromiso. El síndrome de Guillain-Barré. Vean que hay un predominio motor o mixto y no sensitivo. La vasculitis es básicamente mixto. Diabetes mellitus es mixto sensitivo. Las drogas, el mismo componente que diabetes mellitus. Difteria, mixto. La neuropatía paraneoplásica es como la diabetes, mixto, predominio sensitivo. La idiopática aguda, predominio sensitivo. Esto es importante tener en cuenta, que la idiopática, cuando no se encuentra la causa, es básicamente predominio sensitivo. Se quejan de que le queman las plantas de los pies, se quejan de una sensación de frialdad de los pies. La buena noticia es que esto es muy lento. El cuadro clínico evoluciona muy lentamente. Y la neuropatía del paciente crítico, predominio motor y predominio mixto. Tenemos aquí lo que hemos visto anteriormente, la neuronopatía, que hablamos ahí del compromiso de las asas anteriores a nivel del ganglio raquídeo. Ya el compromiso de los axones, axonopatía, y de la médula misma, mielinopatía. Vamos ahora a un aspecto práctico. ¿Cómo va a ser nuestro plan de trabajo cuando enfrentemos paciente con cuadro clínico de neuropatía periférica? El paso 1. Hay que pedir pruebas para detectar enfermedades comunes. La glicemia, pérdida de proteínas en la orina, un hemograma completo, velocidad de sedimentación, ver si hay deficiencia de vitamina B12, de ácido fólico, la glucosa en sangre para el diagnóstico de diabetes mellitus, ver la posibilidad de uremia, ver la posibilidad de insuficiencia hepática, ver la posibilidad de enfermedad tiroidea. Estamos buscando, pues, en este caso, las enfermedades sistémicas comunes que pueden dar lugar a una neuropatía periférica. Enfermedad, diabetes mellitus, endocrinopatías, enfermedad tiroidea, sea hiper o sea hipotiroidismo, enfermedades renales, síndrome nefrótico, insuficiencia renal crónica, nutricionales, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de ácido fólico, entre otros. Luego de que veamos que esto es normal, pasamos al paso 2. En el paso 2 destacan las pruebas neurofisiológicas. En cuanto a la bioquímica, ya son pruebas electroforéticas. Un protonograma electroforético, dosaje de inmunoglobulinas séricas, dosaje de la enzima convertidora de angiotensina sérica. Esto se usa también para cuando se sospecha de enfermedades infiltrativas como sarcoidosis. Pruebas inmunológicas para detectar enfermedades del tejido conectivo. Lupus, artritis reumatoide, para detectar enfermedad mixta del tejido conectivo, vasculitis. Tiene el factor, los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos contra el antígeno nuclear antiextractable, que es el ENA, que son como 10 anticuerpos y no solamente abarca la enfermedad de LED, sino casi la mayor parte de las enfermedades del tejido conectivo. Aquí el anti-RO, anti-LA, que menciona la diapositiva,
para el síndrome de Sjögren, pero también para una forma de lupus eritematoso sistémico, claramente que cursa con anti-DNA negativo. Cuando lees es anti-DNA negativo, ¿qué hay que pedir? Anti-RO, anti-LA. Luego el ANCA ya para ante la sospecha de vasculitis. Y la radiografía de tórax, buscando infiltrados. Aquí, en las pruebas de potenciales de acción muscular después del estímulo correspondiente, veamos el tipo de alteración. Vean que en el nervio normal tenemos dos cosas, que la latencia motora es corta y que la velocidad de conducción nerviosa es rápida, más de 50 metros por segundo. Mientras que cuando ya hay una polineuropatía desmielinizante, como estamos viendo en el segundo gráfico, la latencia motora distal está prolongada. Hay una prolongación de la latencia motora. Y la velocidad de conducción está enlentecida, a menos de un 80% de lo normal. Vean entonces la diferencia. Cuando hay desmielinización, una polineuropatía de este tipo, ¿qué se va a encontrar? Se va a encontrar que la latencia motora está prolongada, una prolongación de la latencia motora, y la velocidad de conducción nerviosa está también lenta. Cuando es la alteración de tipo axonal, que es generalmente lo más frecuente, el potencial de acción está reducido, pero la latencia motora distal y la velocidad de conducción están normales. Entonces, cuando es una polineuropatía axonal, ¿qué es lo que va a estar alterado? Va a estar alterado solamente el potencial de acción, que va a estar disminuido. ¿Qué es lo que sugiere una mononeuropatía multiplex? Cuando hay anormalidades multifocales con velocidad de conducción nerviosa. Luego del paso 2, tenemos lo siguiente. Debido a esta evaluación neurofisiológica, que la información sea para una polineuropatía axonal, ya hemos visto, o que la información de esta evaluación neurofisiológica sea para una polineuropatía desmielinizante. ¿Cuál es la que se presenta con mayor frecuencia? Es la de tipo axonal, en un 80%. Tiene muchas causas y va a haber un daño de los axones, lo que se conoce como degeneración waleriana. En cambio, la desmielinizante, que se presenta en menor porcentaje, un 20%, el daño, ¿dónde se va a dar? Es sobre la mielina. Pero también puede acompañarse de una degeneración axonal secundaria. Ya eso en el transcurso de la enfermedad. Hablemos en primer término de la polineuropatía, de la neuropatía desmielinizante, que se presenta en un 20%. El ejemplo de esto es la enfermedad de tipo hereditario. La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, tipo 1. Como dijimos anteriormente, es la más frecuente en Estados Unidos. Hay otras también causas de tipo genético, la enfermedad de Refsum, la leucodistrofia metacromática, la polirradículo neuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, bastante largo el nombre, neuropatía motora multifocal, entre otras.